Pues muchas gracias en principio por haber asistido a esta charla. La verdad que no son unas fechas donde, son unas fechas donde la mitad de los valencianos están fuera, hacen puente, como es lógico. Pero vamos, es de agradecer que estén ustedes aquí oyendo unas aventuras que verdaderamente no son historias fantásticas como la de Robin Hood, etcétera, etcétera, porque si el Cid lo hubieran tenido los ingleses, imagínense lo que hubieran hecho ellos con el Cid. Lo mismo que ayer empecé hablando de cómo era la sociedad en la época del Cid y cité varias construcciones, el arte, el románico, el Camino de Santiago, me ha parecido oportuno citar a dos personajes que son la antítesis, digamos, de la filosofía que tenía el Cid y los reyes de entonces. Eran santos y además unos santos extraordinarios. Por lo tanto, vamos a empezar hablando en principio de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, ¿por qué lo cito? Pues porque este señor, que fue abad del monasterio de Suso, aquí veo los dos monasterios, el de Yuso y el de Suso, para que nos demos cuenta de que están muy cerca uno del otro. Este es el primitivo y esta es la imagen del primitivo más clara, por supuesto. Pues bien, en la época de Alfonso VI se le ocurre a este señor, en la época de García III, el de Nájera, se le ocurre bajar el cuerpo de San Millán de la Cogolla a Nájera, trasladarlo desde este monasterio hasta Nájera. Y en aquel momento pues no parecía que fuera muy oportuno, ni mucho menos, y además el abad se le opuso. Voy a dejarlo ahí. ¿Y qué pasó cuando consiguieron ya poder trasladarlo? Pues que los bueyes que trasladaban el sepulcro de San Millán de la Cogolla, resulta que se pararon en este sitio, aquí abajo, y no consiguieron que pasaran de un determinado lugar. Lo interpretaron como un milagro y edificaron un pequeño monasterio. Evidentemente no es este monasterio es del 1600, 1500 y pico, pero en aquella época edificaron un monasterio, pues en honor a San Millán, que no quería haber ido a Nájera y lo pusieron aquí. Como ven, pues esas cosas pasaban entonces. ¿Pero por qué he citado yo a Santo Domingo de Silos con esto? Pues porque fue el abad que se opuso a García el de Nájera, se opuso al de García el de Nájera, en que se trasladará a Nájera el sepulcro del Cid, de San Millán, y entonces pues terminó expulsándolo. La verdad es que los reyes en aquella época pues eran señores que tenían ese poder, y lo expulsó. Y entonces huyó de La Rioja, huyó de lo que era Nájera, Pamplona, que ayer hablábamos algo de ello, y se trasladó a Castilla. En Castilla pues debió estar allí más o menos vagando de un sitio a otro, hasta que el padre del Cid se entera de quién era, se entera de lo que había hecho, del valor que tenía ese hombre, y habla con Fernando I y le dice que aquí tenemos un señor que viene de La Rioja, que es extraordinario y que podría ser muy interesante que fuera de abad al monasterio de Silos, que habían perdido un poco el control y aquello estaba manga por hombro. Y efectivamente lo mandó allí y construyó pues el monasterio de Silos, del cual conocemos, los que hemos estado por allí, conocemos el magnífico claustro románico que existe, probablemente uno de los mejores de Europa, y lamentándolo mucho, pues no podemos ver la iglesia original ni el monasterio completo del tiempo de Santo Domingo, porque hacia el siglo XVIII, me parece recordar, pues decidieron que aquello era un poco anticuado, y la iglesia, si han ido allí, pues habrán visto que es una iglesia más o menos moderna de ese siglo, y que en definitiva, pues han cambiado toda la estructura del monasterio. Y como se les acabó el dinero, a Dios gracias, pues no pudieron destruir el claustro románico que existía. Pero nosotros sí que lo podemos ver y disfrutar, porque es una verdadera maravilla. Y otro de los santos y de las personas extraordinarias, que era coetáneo en la época del Cid, fijaros que nació en el 19 y muere en el 1009, vivir allí en aquella época 90 años, pues francamente eran 2 o 3 generaciones.
Entonces era Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada, pues también fue un señor, un fraile que se ofreció a ir al monasterio de San Millán y no lo admitieron. Dijeron, no lo sé las causas, pues no se saben las causas por las que no lo admitieron, y el hombre se fue a lo que hoy en día es Santo Domingo de la Calzada, y allí construyó, no el parador por supuesto, pero sí un parador, un refugio, un sanatorio para los que hacían el Camino de Santiago, y la verdad es que yo he conocido eso sin tener toda esta parte de arriba, simplemente saco el hall, que es lo que había en la época hace ya muchos años, 50 años a lo mejor o así, y estaba toda esta parte que da idea de cómo de sólido había construido el monasterio y además el sanatorio para los peregrinos del Camino de Santiago. Ahora se ha transformado en un parador y también construyó un puente, que además, pues un puente que todavía existe y que es este. Fijaros la robustez de la construcción de él, sin ser arquitecto ni ser nada, y la poca vista que tuvieron los del monasterio de San Millán de la Cogolla diciendo que no lo admitían. Entonces, aparte de esto, pues se dedicó a hacer carreteras y, lógicamente, pues es el patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Por lo tanto, vemos que dentro de esa sociedad donde además eran verdaderas salvajes y se cometían verdaderas atrocidades, y no solamente las leyes, vimos algunas y así los amparaban, vemos gente santa y extraordinaria. Como es una sociedad heterogénea, pues así es. Nos quedamos en que el Cid tiene que irse prácticamente solo, con 12 compañeros, según Manuel Machado, pero no es así. Cuando el Cid empieza a tenerse que ir, bueno, ya le llega la hora, se le empiezan a acercar gente de todas las zonas de los pueblecitos, de todos sus terrenos y algunos fuera de sus terrenos, y se le unen a él porque quieren irse con él y, en definitiva, pues le meten en un verdadero problema. Porque imaginaros, hay escritores que dicen que se fue con 30 personas. Yo sospecho que con 30 personas no te vas a poder ofrecer mucho a unos reyes en unas condiciones de cierta prestancia, vamos, sino que se iría con bastantes más. Y además eso suponía pues un gran sacrificio, porque la logística para dar de comer a unas 200 o 300 personas, que se supone que es lo que se fueron con él, pues lógicamente es bastante complicada. Y tenían que vivir. No pensemos que este hombre, ¿a dónde se iba? Pues en definitiva se pensó en irse en un principio a los condes, ofrecerse a los condes de Barcelona como mercenario, y en aquella época, ahora lo veremos, pues estaban Ramón Berenguer y Berenguer Ramón. Ayer estuvimos hablando de los Sanchos por todas partes, pues hoy aparecerán los Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, porque no sé por qué no cambiaban de nombres, pero así es. No lo admitió y se tuvo que ir a Zaragoza, donde el rey de Zaragoza, Al-Mutamid, sí que lo admitió. Y, bueno, en definitiva fue el jefe de los ejércitos del rey musulmán de Zaragoza. Vamos a citar algo que es interesante para conocer más la idiosincrasia del Cid. El derecho nobiliario y vasallático de la época autorizaba al infanzón, hidalgo, a quien fuera, al que lo desterraba. Claro, si desterrabas a los pobres que no eran, vamos, la gente del pueblo que no tenía ningún título, esos a lo mejor no los desterraban, los enterraban más bien. Entonces, bueno, pues si los desterraban, tenían la posibilidad de hacer la guerra en la tierra del rey, dañando cuanto pudiera a la hueste, los castillos y el territorio de su antiguo señor. Claro, los historiadores dicen, nunca se ha metido el Cid, luchó ni quiso luchar contra su rey. Y es cierto, y veremos algunos detalles que así lo determinan. Pero desde luego en una primera etapa él no pensaría bajo ningún concepto meterse con el rey, puesto que le había dejado las tierras, lo cual si se hubiera metido con él se las hubiera quitado inmediatamente, y además había dejado a su esposa con sus hijos. Por lo tanto, él se tuvo que valerse y no rebelarse contra su rey, que por otra parte creo que en su mente eso no existía. Hemos indicado que lo primero que hizo fue, supongo que mandar a algún emisario, porque si se hace hasta Barcelona para que luego le digan que no, pues bueno, pues a mitad camino, cuando pudo, le mandó a algún emisario al conde de Barcelona,
y le debieron decir que no. En Barcelona estaban dos condes, uno que era el Ramón Berenguer II, llamado Cabeza de Estopa, porque tenía la cabeza rubia, es este señor que está aquí, y el Berenguer Ramón II, el fratricida, que es este señor de aquí, con un cuchillo, que está matando a su hermano. Luego ya llevamos 3 reyes o 4, y ahora 4 o 5, ya he perdido un poco la cuenta. Entonces, esto es una de las cosas que ocurrió no en el primer momento. Eran dos hermanos que el padre de él, Ramón Berenguer I, había dado el condado al unísono entre los dos, equivocación grave, ¿no? Y entonces se enfrentaron en un momento determinado y uno mató al otro, por eso se llama el fratricida al que se quedó en definitiva. En bueno, ya por adelantar algo sobre la vida de este señor, resulta que cuando hace esto, los nobles del condado, etcétera, pues se enfrentan a él, le dicen que eso no debía ser, bueno, y en penitencia le mandan que vaya, o le mandan, o decide él, o lo que sea, se va a Jerusalén en penitencia. La verdad es que debía ser una gran penitencia, porque irse a caballo a Jerusalén desde Barcelona en aquellos tiempos era una gran penitencia. Bien, pues no va a Barcelona y se va a Zaragoza, que como podemos imaginar no es esta la Zaragoza que existía, esta es la Zaragoza que existe ahora, pero en aquella época existía esta Zaragoza, y esta Zaragoza es la aljafería del rey musulmán Al-Mutakid. Entonces fue construida en el 1065 y, como vemos, es una fortaleza extraordinaria que dentro alberga un palacio muy bonito. Después de prácticamente 1000 años de su construcción, podemos ver algunas cosas, pero lo que sí que podemos imaginarnos es lo que debió ser en la época del Cid, e imaginarnos cuando el Cid se va para allá, de los palacios o castillos o casas que había estado en Castilla a ese palacio moro. En definitiva, un palacio precioso. Esto tienen la oportunidad, los que no hayan visto, pues se van a Zaragoza y lo ven, que creo que merece la pena. No es como la Alhambra de Granada, pero, en fin, creo que nos da idea de lo que era esto. Sí que ocurría, es por dar unas pinceladas, sí que ocurrió después del Califato de Córdoba, que fomentó mucho las mezquitas y los sitios religiosos. Los distintos reinos de taifas, lo que sí que quisieron todos es hacerse un palacio, como habían hecho los reyes de los califas de cordobeses, y por eso existe esta, y existe la Alcazaba de Almería, de Málaga también, etcétera, etcétera, que son verdaderas, bueno, lo que quedan, pero en este es donde más se ve y verdaderamente es bien bonito. Bueno, pues el Cid se va a la taifa de Zaragoza, y como vemos, esta taifa está rodeada por el reino de Navarra, por el reino de Aragón, por el condado de Barcelona. La parte esta de aquí ya son moros, y luego por aquí pues tendría a Castilla a su alrededor. Al poco tiempo de estar él, lo que hace es formar a la gente, le nombran capitán general o le nombran general del ejército de allí, y lo que tiene que hacer es formar al ejército musulmán para evitar los ataques que se preveían. Como el rey Al-Mutakid resulta que muere a los 3 o 4 meses, comete el mismo error de siempre de dividir el reino en sus dos hermanos, Al-Mutamín y Al-Mutaín. Si me cambio de Al-Mutai, pues oye, da lo mismo, porque al fin y al cabo, pero bueno, en definitiva, la memoria mía es bastante mala. En definitiva, lo que quiero dejar claro es que la taifa de Zaragoza, que era todo esto, con Denia, la de Valencia era vasallática de aquí de Zaragoza. Entonces la divide, le da Lérida, Tortosa y Denia al hermano Al-Mutaín, y Al-Mutamín se queda con Zaragoza. Bueno, pues este hermano no está de acuerdo y se prevé que les iba a atacar. Al año siguiente de estar el Cid allí, le atacan, se reúne con el reino de Aragón y además con el condado de Barcelona, y en la batalla de Almenar, que son mucho más numerosos los contrarios al reino musulmán, la unión de Zaragoza, condado de Barcelona y de Lérida son mucho más numerosos, el Cid con su habilidad les vence en la batalla de Almenar.
y ya pues empieza a ser un poco el Cid campeador. Bueno, el Cid todavía no había aparecido como tal, él era el campeador, por lo que contamos el otro día. Y vemos que en el 82, él es desterrado, como vimos ayer, en el 81, en el 82 ya tenemos esta fiesta, y en el 83 pues tenemos otra, que es un episodio que voy a contar, que tiene un cierto interés, y es la traición de la fortaleza de Rueda de Jalón. ¿En qué consistió esto? Pues el rey de la taifa de Zaragoza y su hermano habían estado enfrentados porque el hermano le tocó, digamos, gobernar, no reinar en la de Lérida, pero la había gobernado de tal manera que casi era un reino independiente, hasta que este se enfadó, lo cogió prisionero y lo mandó a la fortaleza de Rueda de Jalón, en el que el alcaide Albofalac pues lo tenía no prisionero, pero sí lo tenía allí más o menos sin poder salir de la fortaleza. Por lo que se ve, el hermano, el Muzaffar, le convence al alcaide para que ataquen a Zaragoza, y si vencen pues será rey. Y claro, el Albofafar pues iba a ser el segundo de él más o menos. Para eso dicen, vamos a decirle a Alfonso VI que le damos la fortaleza de Rueda, que venga, le damos la fortaleza en el supuesto que nos ayude a atacar al rey de Zaragoza. Y así lo hacen. Alfonso se va para allí porque lógicamente le tiene muchas ganas de coger a Zaragoza, pero da la casualidad de que el hermano del rey se muere en ese tiempo en el que va viniendo el Alfonso VI a la fortaleza, se muere. Claro, el Albofalab resulta que no se encuentra pues fuera de juego y decide apoyar al de Zaragoza, porque si no lo iban a matar, y enfrentarse a hacer una trampa al Alfonso VI. La trampa consistió en lo siguiente: le abre las puertas. Normalmente Alfonso VI, siempre que aparecía vencedor de alguna batalla o tenía que entrar en alguna fortaleza, pues entraba al principio, pues en fin, pero algo debió de oler que decidió quedarse hacia atrás y mandar a algunos caballeros por delante. Entran los caballeros y al poco tiempo les empiezan a tirar flechas y piedras, de tal manera que en un momento determinado cierran la puerta y hacen una masacre con todos los caballeros y soldados que habían entrado. Esto ya podéis imaginar a Alfonso VI cómo le supone. Vamos, le supuso pues un enfrentamiento con el rey de Zaragoza tremendo. También es cierto de que el Cid en aquella época, en aquellos días, estaba protegiendo la zona fronteriza de Tudela, relativamente cerca aquí, con lo cual se fue para allí a hablar con el rey y decirle que bajo ningún concepto él tenía ninguna noción de lo que había pasado, y que el rey Amutamín no tenía tampoco conocimiento de ello, lo cual parece ser que era cierto. Y además hay escritores que dicen, bueno, pues ya casi el rey Alfonso VI hizo las paces con el Cid, o por lo menos le propuso que volviera, cosa que él no quiso, porque había firmado unos acuerdos con los reyes diciendo que estaría un cierto tiempo. No se saben exactamente los acuerdos, pero la cuestión es que hay una nebulosa en que no se sabe si se le ofreció o no se le ofreció, pero que ya la tensión que existía entre los dos había disminuido. Esta es donde está el castillo de Rueda de Jalón, que habréis pasado cerca de allí muchos, aquellos que hemos ido para el norte y en vez de pasar por Zaragoza nos hemos ido por la Almunia de Doña Gudina, por adelantar. Pues a mano derecha nos encontramos el castillo este, que veis que es un castillo tremendamente difícil de conquistar. Y aquí tenemos una casa particular, porque esto es una propiedad particular ahora, que lo que pasa con estas casas que se edifican en sitios así, pues el padre o el que la funda va, pero los hijos no, y se está cayendo. Bueno, pues al año siguiente, porque aquí vamos de año en año, pues el rey de Zaragoza pretende conquistar Morella. El conquistar Morella era adelantarse en la zona de su hermano Al-Mutaín, para poder controlar la zona de Levante desde allí. Ven para aquí, Jorge, ven. Y entonces vemos el castillo de Morella, que francamente es un castillo inexpugnable. El intentar atacar aquí es, bueno, pues generar
cientos y miles de muertos sin ninguna razón. Morella la vemos aquí con una muralla. Sospecho que esta muralla no estaba en la época del Cid, sino que estaría el castillo nada más. Y para atacar a esta zona, para atacar y conquistar Morella, lo que hizo el Cid es hacer una pequeña fortaleza cerca, en Olocau del Rey, donde pudiera estar sus tropas comiendo, trabajando, en fin, lo que sea, y rodear y sitiar a Morella. En ese sitio, pues el de Lérida llama al conde de Barcelona, y al conde de Barcelona, que en aquella época ya era Berenguer Ramón II, porque ya había matado al hermano, pues resulta que tienen una batalla, que es la batalla de Morella, la cual vencen, y además coge prisionero a Berenguer Ramón, el conde de Barcelona. Esa es la primera vez que lo coge de prisionero y, lógicamente, implica el pedir los rescates adecuados. Así que el Cid, vamos de batalla en batalla, y todas ellas prácticamente, creo, al menos no he estudiado ninguna que las haya perdido, por eso pues es un personaje histórico irrepetible. Y ahora cito lo de Toledo, que no pudo estar él, no estaba él, puesto que estaba en el destierro, pero el no citar la conquista de Toledo en la época del Cid, pues francamente sería un error craso, porque fue uno de los episodios de la Reconquista más importantes. No hay que olvidar que lo que es el centro eclesiástico del reino visigótico estaba en Toledo. Y esta es una imagen de azulejos que existe en la maravillosa Plaza de España de Sevilla. Y aquí vemos al rey de Toledo rindiéndose a Alfonso VI. ¿Qué había pasado? Pues que, como ayer explicamos en un momento, Al-Mamún, que era el rey de Toledo, en el que Alfonso VI había estado con él y por lo tanto le tenía un cierto cariño y un cierto respeto y no se iba a enfrentar con él en absoluto, muere envenenado, como dije, en Córdoba, y le hereda el trono, se lo hereda Al-Qadir, que es su sobrino nieto. Pero este Al-Qadir ya citamos que no era una persona de muchas luces, más bien le gustaba, como dije, el harén y las riquezas, y aprovechó la circunstancia, el de Badajoz otra vez, en conquistarlo de tal manera que lo derrotó, lo expulsó de Toledo, y este se refugió en Cuenca. Aquí hay sitios, que estar de pie. Bueno, entonces está en Cuenca y pide ayuda a Alfonso VI, Alfonso se la ofrece, pero parece ser que negocian de tal manera que si conquistan Toledo se lo va a quedar Alfonso VI y le va a dar Valencia. La inestabilidad que existía en nuestra zona pues era bastante grave y se sabía que con un poco de ayuda podían derrotar al ejército o a los que habían estado aquí en este. ¿Qué había pasado en Valencia? Que también es interesante. Pues que el Al-Qadir cometió un error grave nada más entrar a gobernar Toledo. Decidió que los mozárabes, que los judíos y algunos árabes algunos musulmanes que se habían opuesto a que no pagara parias a Alfonso VI, que es otra de las decisiones que tomó, los expulsó del reino de Toledo. Y estos se fueron a Valencia, de tal manera que en Valencia propiciaron una rebelión que le costó el reino al rey que había entonces, que se llamaba al-Azir. Entonces vino y se puso de rey, en definitiva, otro señor que es Abu Bakr. El Abu Bakr nos interesa conocerlo simplemente porque fue el que inició las obras y el que construyó el Alcázar, famoso Alcázar de Valencia, que ya sabéis que luego en el 1810 o 12, cuando atacaron los franceses, no se nos ocurre nada más que destrozarlo no lo sé, porque claro, si no lo destrozamos nosotros, aquellos se hubieran metido en él, y bueno, las consecuencias, los motivos por los cuales decidieron no destrozarlo,
los desconozco con exactitud, pero creo que sería un error. Bueno, pues ese alcázar lo empezó a construir el señor Abu Bakr. Luego, por lo tanto, la inestabilidad que existía en Valencia era muy grande. Al-Qadir pide ayuda a Alfonso VI se la da y manda a Alfar Fáñez, que es uno de sus caballeros, a atacar Valencia y conquistarla. La conquista fácilmente porque no se le ofrece no hay una resistencia grande, y mientras tanto está sitiando la ciudad de Toledo. Hay escritores que dicen, o hay algún historiador que indica que Al-Qadir, que había llegado a ese acuerdo, y parece ser que eso sí que se sabe, le dijo a Alfonso VI que no entrara en la ciudad fácilmente, que harían lo posible por evitarlo, pero que tampoco atacara con mucha fuerza, pero que no se le abriría las puertas para que en el mundo musulmán a Al-Qadir no quedara como que le habría abierto las puertas de Toledo a Alfonso VI. Esto lo indica alguno. Bueno, y bien indican además que estuvieron 4 años de asedio. Sospecho que con 4 años de asedio no era un montaje, algo debió de pasar. La cuestión es que ya tenemos a Al-Qadir en Valencia, protegido por Alfar Fáñez, que era un caballero de los de Alfonso VI. Alfonso VI ya había conquistado Toledo, francamente importante, y el Cid pues estaba en Zaragoza pues protegiéndola de que no se metieran con ello. ¿Qué pasa? Que a poco tiempo el señor Alfonso VI decide, vamos a ver, esta es como estaba, y luego en el 85 se hacen con Toledo, y queda esta frontera, más o menos ya. O sea, Toledo era más grande que esto, cogía toda esta parte de aquí arriba y parte de aquí abajo. No consiguen conquistar la parte de abajo, pero sí en el 85 la frontera con los musulmanes queda así. Ahora nos vamos a meter un poco con el imperio almorávide. Pero antes, ¿qué ocurre? Alfonso VI quiere atacar a Zaragoza y se mete y ataca y sitia Zaragoza. Recordemos cómo era esto, estaba rodeado por todas partes, pero Zaragoza era una ciudad bastante fácil de proteger, al menos tenía unas huertas, ya sabéis que el Ebro da unas huertas maravillosas, y podían tener alimentos para mucho tiempo y sobre todo agua. El gran problema de los sitios de las fortalezas es el tener agua, pero aquí, al lado del Ebro, pues en definitiva podían conseguir agua fácilmente, puesto que hacían un pozo y sacaban agua fácilmente. Pero resulta que Alfonso VI al poco tiempo se va de allí. Claro, todos se asombran, dicen, bueno, ¿y por qué se va? Antes que eso tengo que decir lo siguiente, que cuando se entera el Cid de que Alfonso VI va a atacar Zaragoza, el Cid le dice al rey de Zaragoza, Al-Mutabín, que se tiene que ir, que él no se enfrenta a su rey, y que considera oportuno el irse a alguna de las fronteras para que no aprovechen el hecho de que le están atacando al rey por Zaragoza, para que el reino de Aragón o el reino de Navarra le ataque a él para debilitarlo. Entonces eso es lo que hace, se va de Zaragoza, no quiso enfrentarse con Alfonso VI, esto es realidad, y demuestra que él no quiso jamás de momento enfrentarse a enfrentarse a su rey, que lo consideró siempre así. Y veremos un poco la evolución de su historia y creo que llegaremos a esa conclusión. Hemos dicho que el Cid se va y se va a un castillo de Escar. En este momento hay un monasterio ya, derruido, que está en el norte, cerca de la frontera del reino de Aragón. En el mismo tiempo, resulta que manda a Alfonso VI a conquistar una de las fortalezas de Murcia. Cerca de Murcia, unos 15 o 20 kilómetros de Murcia, está la fortaleza de Aledo, que manda a un caballero que se llama García Jiménez, que debía tener un gran valor, porque eso está dentro de los reinos musulmanes. Pero por lo visto la estrategia que quería Alfonso VI era empezar a entrar por el sur para separar la parte musulmana en dos partes y poder atacar a la parte de Valencia, etcétera, etcétera. Este castillo es bastante inexpugnable también y lo vamos a dejar ahí porque luego tiene su pequeña historia, como es lógico.
Pero ¿qué ocurre? Que se va Alfonso VI de Zaragoza y todos se quedan asombrados. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado de que el imperio almorávide había desembarcado en Algeciras y Alfonso temía que inmediatamente iban a ir a Toledo a conquistar la plaza que había conquistado él. Como consecuencia de esa conquista, todos los reinos andalusíes de Sevilla, Badajoz, Granada, tiemblan y dicen: vamos a pedir ayuda a los almorávides, que ya tenían lo que era una gran extensión y tenían unos grandes ejércitos. La verdad es que tenían hasta digamos la seguridad que si los llamaban se iban a quedar, pero a pesar de todo decidieron llamarlo porque preferían que se quedaran los, digamos, musulmanes con el poder de sus tierras a que entraran los cristianos y los tiraran fuera de allí. Bueno, pues claro, los almorávides no entran, el Yusuf, a ver, ¿cuál era? Yusuf Tasufín no entra inmediatamente a conquistar Toledo, sino que tiene que reorganizar su ejército, unir a los distintos ejércitos de las taifas musulmanas, y entonces no entra por Toledo, sino que se mete por Badajoz. Alfonso VI entra hacia Badajoz y en la batalla de Sagrajas, en el año 86, es derrotado por el señor Tasufín. Claro, aquello además es una de las batallas que nos suena, Sagrajas nos suena, y sobre todo nos suena por la película del Cid, cuando le dan la noticia al rey, lo bien que actúa él, con una desesperación tremenda. La cuestión es que no es esta la única batalla que Alfonso VI pierde contra los musulmanes, hay otras muy importantes como en Jaén, etcétera, pero las vamos a dejar porque ahí el Cid estaba desterrado y no actuaba. Como consecuencia de esto, el rey Alfonso le llama al Cid que acuda a ayudarle y que hagan las paces. Efectivamente, hacen las paces, y no solo es que hacen las paces en la primavera del 87, sino que le regala el castillo de Ordejón, Langa, Ibía, Briviesca, Eguña, Campó, Dueñas. Es decir, el Cid, que ya tenía bastantes propiedades, y algo que no hemos comentado y que probablemente, y no aparece en los libros, y hemos hablado de las arras que el Cid da a Jimena, y tenemos una idea de lo rico que era el Cid con 80 villas, ahora le dan estas, pero yo sospecho que también Jimena llevaría un ajuar al Cid, pero de eso no se sabe nada, pero seguro que tendría que llevar algún ajuar. Por lo tanto, el Cid en aquellos momentos era hidalgo, no le habían nombrado conde, pero en aquellos momentos era uno de algo bastante más rico y más importante que muchos de los condes que existían en Castilla y en León. Por lo tanto, tienen la reconciliación, y lo que tienen que hacer es, hasta que se tienen que enfrentar con los almorávides, porque se encuentran con la sorpresa de que desaparecen tras la batalla de Sagrajas, que podrían haber seguido atacando, se vuelven a África. ¿Y qué había pasado? Pues que el rey había perdido a su hijo, se le había muerto su hijo, tenía que enterrarlo, tenía que resolver problemas de sucesión, etcétera, y decide por primera vez volverse inmediatamente al norte de África y dejar lo que es Al-Ándalus en manos de los musulmanes de las taifas. Por lo tanto, no puede estar solo quietos, allí hay que pegarse. Y entonces sofoca una rebelión de nobles en Galicia. El rey le manda al Cid, le manda que haga algunas razias en el reino de Badajoz, pues para demostrar que el reino de Castilla-León tenía todavía fortaleza, que la batalla de Sagrajas no la había destruido y que por lo tanto, pues que todavía existía. Bien, pues esto es lo que va haciendo el Cid mientras tanto. Le manda a cobrar parias nada menos que al reino de Zaragoza, donde estaban sus amigos, en definitiva. El Cid estuvo con el de Zaragoza desde el 81, que es cuando lo destierran, al 86 aproximadamente, que es cuando vuelve otra vez, después de la batalla de Sagrajas, con su rey. Por lo tanto, de mercenario estuvo 5 años, 6 años nada más. Y si yo pregunto o he preguntado en alguna ocasión que saben del Cid, lo que me dicen es que era un mercenario. Era un mercenario en esa época, porque además por necesidad tenía que ser mercenario, porque tenía que comer.
Pero hay una cosa extraordinaria que ocurre ahí y que en la historia de los reinos españoles no suele ocurrir o no se conoce que haya ocurrido, y es que el rey le concede a Rodrigo licencia para conquistar todas las tierras, ciudades y castillos que pudiera en tierra de moros, y que esas conquistas fueran íntegramente suyas con carácter hereditario. Es decir, ahí empezamos ya a tener la idea de que el Cid ya no empieza a luchar exclusivamente en favor de un rey, sino que además de luchar en nombre de un rey, lucha a su favor, puesto que se va a quedar con las tierras que él conquiste, aunque sean vasallos de la corona de Castilla-León. Esto es tremendamente importante, y además el rey le dice que se vaya hacia Levante, porque él ya se encargaría de, cuando vinieran los almorávides, pues la parte sur, que las protegería a él, pero que por favor que le protegiera la zona del Levante para que no le atacaran. Vamos a repasar un poco el mapa y vemos que aquí tenemos Toledo, que no era así de grande, se había quedado por aquí más o menos, pero toda esta zona es la que el Cid considera o le mandan que proteja, y el otro esta parte de aquí. Pero ¿qué ocurría en Valencia?, que es lo que en gran parte nos interesa a nosotros. Pues que Alcadir se queda sin protección castellana. Como vienen los almorávides, al zar Fáñez le dicen que se retire de Valencia, dejan a Alcadir solo, y Alcadir para gobernar era fatal. Los distintos castillos que tenía Valencia se le rebelan, y busca ayuda. En ese momento, como había perdido la batalla de Sagrajas Alfonso VI, el rey de Valencia pide ayuda a Tasufín, y le sale la ayuda mal, porque se le muere el hijo a Tasufín y se tiene que ir a Zaragoza. Pobre, tenía mala suerte. Y entonces, al perder los apoyos de sus vasallos, en definitiva, de los nobles más importantes, pues se encuentra con que le atacan los de el rey de Lérida, que quería Valencia, en definitiva también, y el de Zaragoza, todos querían Valencia. Y además es entendible, si uno pasea por las huertas valencianas, no cabe duda de que eran probablemente las huertas más importantes de España. Granada tiene unas muy bonitas, pero no tan extensas, pero la huerta valenciana y las circunstancias que en ella le rodean eran fantásticas para conquistarlas. Bien, pues el rey de Lérida, con mercenarios catalanes, asedian el interior de Valencia, y entonces Alcadir llama a ayuda a Alfonso, y Alfonso le dice que vaya al Cid, y además al de Zaragoza, que era enemigo de su hermano, ya eran primos porque habían muerto, el de Lérida. Y Al-Mustaín, el de Zaragoza, desea Valencia también. Bueno, estos acuden, lo protegen, pero el de Zaragoza dice que quiere quedarse con Valencia, y el Cid le dice que no, que Valencia, de conquistarse, le pertenecería a Alfonso VI. Entonces este cabreado se va y conquista Murviedro, todo lo que es la zona de Sagunto. Bueno, pues el Cid, que ya quiere estarse y se está por la zona de Levante, decide hacer una fortaleza en lo que se llama, y existe, el castillo del Pollo del Cid. Hace una fortaleza allí, que más o menos está en Teruel, pero ya es cerca de las fronteras con el Levante, y por lo tanto, para poder tener un refugio para después de las conquistas que vaya haciendo y tal, porque lo que hace el Cid es atacar a las distintas taifas para pedirle que le pagaran las parias, y consigue parias de casi todos de todos, prácticamente de todas las taifas de Levante, o por las buenas o por las malas. Antes me decía un señor que, lógicamente, con toda la razón, el Cid, antes de atacar alguna ciudad o algún sitio, siempre negociaba con ellos hasta que se rindieran. Si no se rendían, pues la verdad es que lo pasaban francamente mal. Bueno, pues ahí alguien que quiera ir a lo que es el Pollo del Cid, pues ahí hay una pequeña estatua que rememora aquella circunstancia. Y bueno, pues el Cid está en su zona cobrando las parias. ¿Y qué ocurre? Pues que vuelve el señor Tasufín. Los almorávides ya han resuelto el problema de herencia, el problema del entierro de su hijo, y vuelve otra vez a la península. Y como recordáis que en Aledo se había quedado García Jiménez, un caballero que debía tenerlos muy bien puestos, se había quedado con el castillo de Aledo en plena zona de musulmanes, decide Tasufín atacar ese castillo. Para ello reúne a las taifas más cercanas, etcétera,
y Alfonso VI le piden ayuda, lógicamente, que me están atacando, y va para allá. Y avisa al Cid que vaya a Ledo, pero que se juntarán, y ahí empieza una parte de incógnita también. Hay quien, vamos a ver, probablemente quedarían en Almácera, más o menos, en Almansa, y lo que ocurrió es que no se encontraron. Podemos entrar que si se entretuvo en Elche, que si se vino para Játiva, que bueno, hay versiones para todos los colores. La verdad es que en aquellos momentos no se sabe si es que el rey decidió continuar viaje sin esperarle o lo que sea. La cuestión es que no se encontraron y Alfonso VI se va para Ledo, que está aquí, esta es Murcia y este es Aledo, se va para allí y entonces hace que el sitio de Aledo, bueno, pues se vayan todos los musulmanes de allí. ¿Por qué? Pues porque entre ellos no se aclaraban, todos querían mandar, no había podido el Tasufín reunirlos a ellos lo suficientemente como para mantener el sitio y conquistarlos, sino que huyen en definitiva cuando vienen Alfonso VI con su ejército. Pero si recordamos al García Ordóñez y compañía, que a él ya le habían nombrado conde, antes era un caballero y como consecuencia de la conquista de La Rioja le habían nombrado conde y además primer caballero de Castilla, pues cizaña contra el Cid, y Alfonso también estaría enfadado por no haberse encontrado, vete a saber por qué motivos, pues resulta que le escribe también que lo destierra otra vez, y además que en esta ocasión le quita las tierras y además primero parece ser que estuvo unos meses sus hijos y su esposa presos, y a los pocos meses los liberan. Pero el cabreo en esta ocasión todavía fue mayor que el anterior. Imaginaros al Cid en esas circunstancias, más o menos siendo la primera cabeza del Levante frente a los musulmanes, siendo pues una persona rica que tenía parias extraordinarias. Bueno, pues en ese momento decide que ya no servirá a ningún rey, que de pelear y tal será para él en exclusiva. Y aquí vemos este dibujo de Ferrer Dalmau, un gran pintor español que tiene un realismo extraordinario y que muestra pues al Cid con una imagen bastante clara de lo que podría ser. El Cid se encuentra solo peleando contra todos los musulmanes. Daros cuenta, fijaros en la geografía, rodeado por musulmanes por todas partes, había peleado con el reino de Aragón, con la condado de Barcelona y enemigo de Alfonso VI, rodeado por todos los sitios, la mesnada que él tenía, y en definitiva se tenía que encontrar solo, y supongo que en el castillo ahora no me sale, bueno, en el castillo de Teruel. Aquí hay un cuadro que es muy interesante para darnos cuenta de lo que cobraba el Cid en parias de todas las taifas de Levante. Pues de Játiva, Denia y Tortosa, que era el del rey de Lérida, en definitiva, que aparte se había desgregado, 50.000 dinares. Y vamos así, hasta que Valencia, pues 57.200 dinares. La idea clara de esto no la tenemos porque los historiadores o tienen mucha dificultad o no dedican el tiempo suficiente para decir, vale, pero ¿qué era un dinar? ¿Qué se podía comprar con un dinar? ¿Qué era un sueldo? Etcétera. Y tener una idea más o menos clara. Aquí no la he conseguido. Cuando hablamos en su día de Alfonso el Magnánimo sí que conseguimos el ver lo que era la ayuda que le habíamos dado, pero aquí no. Lo que sí se sabe es que aproximadamente serían unos 270 kilos de oro, que es bastante dinero. De hecho, ninguno de los reyes de España cobró tantas parias como había cobrado el Cid. Eso sí que es un detalle. Bien, pues el rey Almundir de Lérida y Berenguer Ramón II, el conde de Barcelona, se enfrentan al Cid en Tébar en el 1090. Él está cobrando las parias y está aquí defendiéndose como puede con todas las taifas del Levante, pero se enfrentan a él porque lógicamente quieren ellos parte del pastel. Y la verdad es que terminan perdiendo y el conde cae por segunda vez prisionero del Cid.
Imaginaros Berenguer Ramón II, prisionero por segunda vez del Cid. El hombre debe de coger una depresión tremenda, porque se niega a comer. Y el Cid, que además había sido herido en la batalla de Tebar, pues insiste que coma, que no le va a pasar nada, que tatín, bueno, pues que el otro que no come. Entonces el Cid lo libera y se vuelve a su territorio, pero lo libera con la condición de que ya no le va a reclamar las parias de las distintas taifas del Levante, y ahí quedan las cosas. Y luego veremos cómo hay una relación con el Cid un poquito más intensa. Bueno, el Yusuf se había ido otra vez, cansado de las distintas taifas musulmanas, pero vuelve, decide volver y desembarca por tercera vez en Algeciras y ya sitía Toledo. Y además empieza a pensar en quedarse con todo el Andalus, que así lo consigue, y se queda hasta 1140-145, que vienen los almohades. Estos eran los almorávides y luego vienen los almohades. Esos los dejamos para otro día. Y Alfonso, con la ayuda de Sancho Ramírez de Aragón, consigue que levante el sitio de Toledo. Es decir, le atacan a Toledo, en esta ocasión consigue que levanten el sitio y por lo tanto, bueno, pues el Cid está en su sitio, Alfonso está en el suyo y ya son dos vidas separadas prácticamente. Tasufín decide quedarse en Al-Ándalus y se apodera definitivamente de las taifas desde Murcia a Badajoz. Ya es Al-Ándalus, como fue el califato de Córdoba, es de Tasufín, de Yusuf Tasufín. Y la vida en Al-Ándalus cambia radicalmente. Este era un fanático del islamismo y allí pues todas las tabernas que existían, si alguien bebía, se cierran, si alguien bebía vino, bueno, dejaron de beberlo, las mujeres volvieron a llevar sus vestidos negros, etcétera, etcétera. La cuestión es que la vida cambia y como estamos viendo actualmente en Afganistán, por ejemplo, pues algo de estas cosas debían de pasar entonces, después de 1000 años. En el 92, Alfonso se alió con los pisanos genoveses y atacó Tortosa y Valencia sin éxito. Ya veis que cada año no tenían otra cosa que hacer que meterse con una cosa u otra. Fijaros que las tierras del Cid, Valencia era vasalla del Cid, le pagaba parias y todos los demás también. El Cid le había indicado en un documento, y no solo eso, le había regalado pueblos y le había indicado de que donde conquistara él o las parias que pudiera cobrar que fueran para él. Y se mete con Valencia, con los pisanos de Pisa, lógicamente, y de Génova, pero estos llegan tarde y por lo visto la rafia esta de Alfonso VI no es efectiva y, bueno, destroza, como lógicamente, muchos pueblos y lo que hace es cabrear al Cid de manera extraordinaria. Y ahora veremos las represalias que el Cid toma. Hemos dicho que el Cid nunca se enfrentó ni quiso enfrentarse con Alfonso VI, pero le tenía una manía enorme, lógicamente, al García Jiménez, al García Ordóñez, que lo habían nombrado conde de La Rioja. Luego se va a La Rioja y daros cuenta lo bonita que es La Rioja cuando es el otoño, ¿eh? O sea que aquí las cosas como son. Ayer habló Vicente de que, pero mis raíces son allí y esta es La Rioja, pues ahora probablemente. Y entonces fijaros lo que dice la historia Roderici de lo que hizo el Cid en La Rioja. Yo no le tengo manía, ¿eh? O sea, después de esto reconozco que al Cid yo lo respeto. Dice, la historia auténtica, yo pongo entre comillas, puesto que la auténtica es relativo. Biografía del Cid, escrita en 1110, lo cuenta así. Luchando con toda energía, conquistó Alberite y Logroño, apoderándose de una ingente, lamentable y aflictiva presa y provocando en misericordia y ferozmente un cruel, impío e inmenso incendio de inextinguibles llamas por todas aquellas tierras. Devastó y destruyó la susodicha tierra con sañudos e impías depredaciones y le arrebató totalmente todas sus riquezas y dineros y todos los demás bienes acumulando todo en su botín. La descripción no puede ser más triste. Destrozó la zona de La Rioja, de Logroño, Alberite y algunas zonas más.
y se volvió, no pretendía quitarle las tierras a su rey, pero el destrozo fue de tal manera de que nadie se atrevía a volver a Logroño. Logroño en aquella época era un pueblo muy pequeño, no era nada grande, la ciudad más importante era Nájera, y Logroño lo que sí que tenía es un puente que además se cobraba por Tazgo, y entonces era una zona del Camino de Santiago por donde pasaban los peregrinos y era muy importante, y además a partir de ahí empezó a crecer extraordinariamente. Pero en esa época, en el 92, no se atrevió nadie a volver ahí a Logroño por si al Cid se le ocurría volver a ir. De tal manera que el Cid, Alfonso VI tuvo que emitir un nuevo fuero para Logroño, un fuero específico con una serie de ventajas para la ciudad de Logroño. Bueno, pues vamos a volver, ya vemos que Valencia y La Rioja han tenido sus relaciones con el Cid y totalmente opuestas. Volvemos a Valencia, donde está Al-Qadir, que fue asesinado por el cadí Jafar ben Yefaf. Bueno, la pronunciación mía en árabe la verdad es que es deficiente. Pero es asesinado por el cadí que existe, el segundo de a bordo de Valencia, y entonces el Cid, que había tenido un cierto respeto al Qadir, decide atacar Valencia y conquistarla. Y tras un cerco de 19 meses de asedio, que fue terrible, porque hay que recordar que Valencia no está al lado del mar. Si hubiera sido el Cabañal, hubieran encontrado agua a 2 metros. Valencia se podría encontrar agua a 7-8 metros, pero aún tuvieron grandísimos problemas, no pudieron resistir, porque, vamos, la historia dice que se comían hasta los cueros de los caballos y cosas de esas, los herrajes de los caballos. Bueno, la cuestión es que tras destruir toda la huerta valenciana, las alquerías, todo alrededor de Valencia, para conquistarla y que no pudieran salir a coger alimentos, pues a los 19 meses el Cid consigue entrar el 15 de junio del 94 en Valencia. Este año se cumplen los 925 aniversarios de la conquista de Valencia. Creo que el único acto que han habido, bueno, los actos que han habido han sido en agricultura, se habló de la vida de la ciudad de Valencia, en este aula se habló de los castillos de Valencia, y en Capitanía creo que se leyó durante todo no sé cuántas horas, y yo no pude asistir, el Cantar del Mío Cid, que hubiera sido muy interesante. Esos son los que yo sé, a lo mejor haya habido algunos más. Bueno, pues ¿qué comportamiento tuvo el Cid con Valencia? Pues hay escritos de toda índole, pero la verdad es que los que más abundan es que en un principio el Cid, una vez conquistada Valencia, le deja que utilice todas sus leyes, le mantiene sus propiedades fundamentalmente, excepto quizás algunos jefes que hubiera por allí algo, pues se lo daría a su gente, y además que mantenga sus costumbres. La mezquita principal se la quita y la transforma en iglesia, no la transforma en catedral, porque para transformarla en catedral habría que haber tenido más tiempo, y además mantiene todas las mezquitas que existían. O sea, el comportamiento del Cid en un principio es bastante bueno, pero ¿qué ocurre? Que los almorávides están una de las condiciones que pone es que los almorávides se vayan de Valencia, que lógicamente habían entrado mucha gente para ayudar a Valencia, etcétera, que se vayan todos de Valencia y que además le paguen es más, el 10%, que es lo que el Corán admite como pago de impuestos, y más no. Entonces él con el 10% pues se conformaba, que era lo que cobraba más o menos antes. Bueno, pues los almorávides están permanentemente intentando conquistar de nuevo Valencia, y tenemos una batalla en las murallas. Aquí estas son las murallas de Alcira, y en Alcira tenemos una batalla, y cuento la mitad de las batallas, Pues una de ellas importante se produce en Alcira y lógicamente el Cid gana. Otra se produce en Cuarte, y vemos aquí el plano de las distintas murallas. Esta es la muralla romana, esta es la muralla musulmana, que todavía quedan algunas piezas por ahí, y esta es la muralla que se construyó en el 1350-60, y aquí está Cuarte. Y en la batalla de Cuarte, pues el sobrino de Tasufín, que es el que mandaba el ejército,
pues intenta liberarlo, no lo consigue, y el historiador musulmán Ben al-Kana describe como la locura del espanto. Fijaros, el Cid ya estamos oyendo cosas que destruye extraordinariamente, que ya no es tanto el caballero que había sido antes, y parece lógico, después de 2 destierros, de un enfrentamiento tras otro permanentemente, pues no sé, parece que el carácter se le agrió bastante. Y la verdad es que el que se enfrentaba a él en aquellos momentos, si pudiera, lo destrozaba. ¿Qué pasó con el cadí Yasaf ben Yehaf? Pues que es sometido a juicio y lo queman vivo. Si es sometido a juicio es con los juicios de los musulmanes en Valencia, y entre ellos existiría la posibilidad de quemarlo. No era un juicio que el Cid en sus leyes existiera, sino, o sea, un juicio que hubiera hecho con las leyes castellanas, ni mucho menos las leyes de él, sino con las leyes musulmanas. Consagra la mezquita como catedral, he dicho que no, que como catedral no. Ayuda a Sancho Ramírez, ahora empieza otra vida del Cid. El Cid es el señor de Valencia, no quiere hacerse rey, podría haberse hecho rey de Valencia, y sin embargo, pues en definitiva se denomina señor de Valencia, Ciri, el Cid. Y entonces ya los reyes cristianos empiezan a no enfrentarse a él. Hay que tener en cuenta que el enemigo eran los almorávides, y si bien en alguna época de los almorávides todavía se pegaban, dejaron de pegarse, y el reino de Aragón, Sancho Ramírez, conquista Huesca, se mete con Huesca y la conquista. Realmente no la conquista, la conquista su hijo, pero inicia el sitio, inicia la guerra, la inicia él, el hijo la consigue, pero el Cid va a ayudarle, cosa que anteriormente eran enfrentados. Los reyes cristianos dejan de pelear entre ellos ante el temor de la invasión almorávide. Y luego tenemos pues otra de las batallas aquí que el Cid tiene que pelear, puesto que tiene que defender Valencia en el tiempo. Imaginaros al Cid en Valencia con la quinta columna que tenía que tener de musulmanes dentro de ella, que en definitiva no admitían que el Cid estuviera allí, por muy bien que se comportara o porque les haya dejado, no admitirían en absoluto esto. Los almorávides fuera queriendo entrar dentro, peleando permanentemente. Por lo tanto, llegó un momento donde dice, vale, ya no puedo mantener a los musulmanes, digamos, un poco rebeldes dentro, y prácticamente a todos los musulmanes los saca fuera de la ciudad y les dice que se vayan a vivir fuera de la ciudad, porque lógicamente tenían el enemigo dentro de casa. Lógicamente eso supone unos trastornos enormes, por supuesto. La batalla de Bailén derrota a los almorávides otra vez, con ayuda de las tropas aragonesas. En esta ocasión ya son las tropas aragonesas las que vienen a ayudarle a él. Fijaros las cosas como van cambiando. En la batalla de Consuegra, que se produce en el 97, su hijo Diego fallece, es muerto en la batalla, y fijaros que su hijo no iría solo a la batalla, iría con alguna compañía, con algunos nobles o con algunos guerreros del Cid, para ayudar a Alfonso VI contra los almorávides. Por lo tanto, ya las relaciones con Alfonso VI se habían... Después de La Rioja, Alfonso VI se debió de dar cuenta de que más le valía ser amigo del Cid a ser enemigo, sospecho. Y por otra parte, bueno, lo demuestra el hecho de que el hijo le va a ayudar. ¿Qué ocurre? Otro de los episodios que es interesante destacar es que los almorávides, el sobrino del Tasufín, derrota a Alfonso VI en Cuenca y decide irse a conquistar Valencia, y cuando pasa por Alcira se encuentra con alguna compañía suelta que estaba allí más o menos protegiendo la zona del Cid y la destroza. El Cid, que no estaba allí, le informan de ello, y lo que hace como represalia, puesto que los otros al ver que se acerca al Cid se van, pues conquista Almenara y conquista Murviedro, que estaba en manos del de Lérida, sabéis. Por lo tanto, el Cid se queda un poco más tranquilo, digamos, en Valencia. Esta no es Valencia de entonces, lógicamente no encontraba algo parecido, pero vamos, se queda en la ciudad de Valencia, bueno, preocupado exclusivamente, ya no por los reinos cristianos, que anteriormente en un principio sí que estaba, sino exclusivamente por los almorávides. Y casa
En esa época casa a sus 2 hijas, a Cristina, que la casa con el infante de Navarra Ramiro, y fue madre del rey García Ramírez, el restaurador del reino de Aragón y el reino de Navarra. Sabéis que se habían separado y luego la parte de Navarra se volvió a unir posteriormente. Luego, las hijas del Cid se casan con reyes y son madres de reyes. Y su otra, María, se casa con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, el hijo de Ramón Berenguer II, que había cogido prisionero en 2 ocasiones y que en la segunda lo había dejado y que habían llegado a un acuerdo de no enfrentamiento y de respeto mutuo. Luego ya, el Cid, ¿qué era en aquella época? Un señor rico, un señor probablemente digamos, el personaje más importante de la península que en aquellos momentos, y los reyes accedían a que se casaran sus hijas con él. Y entonces, bueno, pues se casó con este señor, con Ramón Berenguer III, el Grande de Barcelona. Al poco tiempo el Cid muere y es enterrado en el monasterio, en el 99 muere y es enterrado en Valencia, en la iglesia de donde estaba, o no sé si en aquella época ya se había transformado en catedral, desconozco ese detalle porque no creo que para formarse una catedral tiene que el Papa intervenir, etcétera, etcétera, no sería tan sencillo. Bueno, la cuestión es que muere, lo entierran aquí y los almorávides siguen atacando la ciudad, la sitian y a los 2 años doña Jimena no puede resistir más aquí, pide ayuda a Alfonso VI, Alfonso VI viene a ayudarle y ve que no puede dividir sus fuerzas tanto que decide sacar a los cristianos. Probablemente la ciudad estaría llena de cristianos en aquella época. Pensar que ya había expulsado a los musulmanes fuera de las murallas y que, bueno, pues llegarían a un acuerdo con los almorávides, porque si estaba sitiada, la cuestión es que Alfonso VI coge a doña Jimena, a su gente, se la lleva, coge al fétreo del Cid y se la lleva al monasterio de San Pedro de Cardeña. Y además la historia indica que queman la ciudad de Valencia, cosa que no es nada agradable, pero así eran las cosas en aquella época. En el monasterio de San Pedro de Cardeña están muchos siglos en ellos. Estas son las estatuas que existen allí, de los fétreos que no están dentro, en definitiva, y aquí están sus hijas y tal, o familiares de él. No he estudiado el tema, aunque he estado 2 o 3 veces allí, pero no he dedicado el tiempo suficiente, y posteriormente se le trasladó al Cid al crucero de la Catedral de Burgos, donde tiene esta lápida, y está allí en definitiva. Bueno, pues el Cid es una persona, como habéis visto, que va evolucionando de una manera de ser un hidalgo prácticamente desconocido a ser la figura más importante de la península. De tal manera que los historiadores, que ya dijimos que lo habían estado utilizando, los católicos, bueno, los cristianos en definitiva, pero los musulmanes lo habían criticado extraordinariamente, pero en sus escritos dejan bastantes párrafos y bastantes informaciones de respeto por el Cid. De tal manera que, por ejemplo, el escritor musulmán Ben Bassam indica: pero este hombre, azote de su esposa, fue por su habitual y clarividente energía, qué memoria tenéis, por la viril firmeza de su carácter y por su heroica bravura, un milagro entre los milagros del Señor. Es lo que tienen escrito en la peana de la estatua del Cid en Burgos. Pero yo me quedo con esto, sinceramente, el verso 20 del Cantar del mío Cid, que dice: Dios, qué buen vasallo sería si tuviera un buen señor. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido amigo José Manuel. La verdad es que entre la sesión de ayer y la sesión de hoy nos has aclarado y nos has acercado la figura mítica de este gran personaje tan controvertido, porque tiene tantos detractores en Valencia mismo y tantos defensores. Y yo creo que, según tu explicación de hoy, pues, y según lo que tú nos has contado y nos has demostrado, pues el Cid fue un personaje que hay que situar en su época y
en esa época pues hizo lo que podía y lo que tenía que hacer, pero que no cabe duda de que fue un gran personaje y que es un personaje histórico muy importante en la historia de España y en la historia de Valencia. Bueno, pues ahora, como corresponde a nuestro ciclo de tertulias, cualquier persona de la sala puede hacer la aclaración o la aportación. Aquí Pepe Máiquez, por favor. Bueno, enhorabuena, Juan Manuel, de verdad. Si ayer fue difícil porque hiciste una descripción de los reinos de la época, hoy de las hazañas del Cid, también haces una exposición muy compleja. Yo solo quiero una pequeña anotación. Has dicho que, claro, había muchos cristianos junto al Cid en Valencia, que era una isla. Valencia era una isla cristiana en medio del mundo árabe. Esto tenía mucho mérito y además se llama así, isla. Pero había muchos cristianos, tanto que hasta nombró un obispo o dos. El Cid, fijaos bien hasta qué punto, cuando hablan a veces de que no había mozárabes, pues fíjate, luego vinieron los almohades. Y después de los almohades, pues en 1238 ya reventó el rey don Jaime. Seguro que habría muchos mozárabes, seguro que había un rescoldo cristiano bastante interesante. Yo solo quiero anotar esto, que la siembra del Cid fue tan importante cristianamente que hasta nombró sus obispos. Y aunque luego vinieron los almohades y harían barbaridades, sin embargo, el rescoldo que había seguía siendo mozárabe y seguía siendo cristiano y seguirían hablando el valenciano antiguo. Nada más, señor. Muchas gracias. Eso ya sabes que es una discusión 50-50, es decir, unos opinan de una manera y otros opinan de otra. Yo creo que sí, que hablarían el romance, en definitiva, y yo no soy un letrado como para saber qué hablaban, porque además es complejo, y el hecho de que la mitad de los valencianos opinen de una manera y prácticamente la otra mitad de otra manera, pues lo hace más complejo todavía. Pero sí que habría muchos mozárabes, tenía que haberlo. De hecho, hasta que vino el Cid, Valencia había estado reinada por musulmanes, pero no se habían mezclado extraordinariamente. Todos sabemos que cuando vinieron los musulmanes a España, probablemente no vendrían más de 10.000, y que además se permitía que se casara un moro con una cristiana, porque lo que habían venido prácticamente eran todo hombres. Claro, pues había que criar a los niños y tener sus herederos. Pues en las leyes musulmanas en aquella época, durante siglos, se permitía que un moro se casara con una cristiana. Concretamente, y además se casaran, lógicamente, cristianos con moras. Pero ya no me acuerdo, la memoria mía me falla, pero vamos, el hijo de uno de los reyes castellano, de Aragón o de Navarra, la hija se casó con uno de Córdoba, vamos, un califa, no el califa, pero sí un segundo de allí. Tendré que repasar eso, porque la memoria mía me falla. Pero sí es cierto que tenía que existir, la mayoría serían mozárabes en Valencia, concretamente la mayoría. Luego ya cuando vinieron los salvajes de los almorávides y posteriormente los almohades, la cosa aquella debió de empezar a cambiar. Esta es mi opinión. O sea, debió de cambiar porque aquellos exigían las cosas. Nada más que tenemos que ver ahora lo que está pasando en Afganistán aproximadamente, o lo que está pasando en otros sitios. Pues lo que sabemos de estos dos, digamos, imperios del norte de África es que eran radicales islamistas. Y claro, pues no permitirían a lo mejor que hablaran el idioma suyo, o la mayoría se convertirían, porque es que si no tendrían que huir del país. Hasta entonces muchos se habían convertido
por no pagar los impuestos, porque aquí todos decimos que las tres culturas, eso es una mentira, como vamos, lo de las tres culturas, yo no sé por qué en España hemos hablado de que, sobre todo en Toledo, las tres culturas subsistieron, sí, subsistieron, pero usted me paga unos impuestos porque es judío, y me paga unos impuestos porque es moro. Entonces, de tres culturas en igualdad, en absoluto. Lo mismo pasaba en el Califato de Córdoba con los cristianos, que muchos se hicieron muladíes precisamente por eso, por no pagar. De hecho, los reinos de taifas de Zaragoza procedían de cristianos que se habían transformado, se habían convertido a la religión islámica. Pero sí, serían yo estoy convencido que la mayoría de los valencianos serían mozárabes. Además, recordemos que habían venido muchos mozárabes y muchos judíos expulsados por Alcadir. Si consiguen una rebelión, esto ya es, en fin, no está escrito, esto es pensar un poco lo que ha podido pasar. Si consiguen que se rebelen, derrotar al rey actual y poner el Abu Bakr ese de rey, es que serían mayoría o serían muy importantes, vamos. ¿Más preguntas? Vicente, detrás. Sí, bueno, primero felicitar al ponente porque han sido 2 días muy interesantes. Quería hacer el comentario cuando ha dicho que por qué no existe actualmente el antiguo Palacio Real, que era donde estaba el Alcazabari. Está enfrente mismo de la Ciudadela. La Ciudadela, digamos, el punto defensivo más importante de la ciudad de Valencia en la época de la guerra contra los franceses. Entonces, indudablemente, hubiera sido un punto donde la artillería francesa hubiera destrozado la Ciudadela. Eso es un comentario con respecto al comentario que usted ha hecho del tema este. Y luego, yo he leído últimamente que se compara, digamos, al territorio, digamos, del Cid en Valencia con los principados cristianos que habían en Palestina, con los principados ya que de alguna forma era un territorio que estaba dominado por muy pocos guerreros cristianos, muy pocos guerreros occidentales, y que de alguna forma controlaban un territorio muy importante, tanto agrícolamente como a nivel, digamos, de impuestos. Entonces se consideraba más o menos como si era parecido, digamos, a un principado de la época, digamos, de las primeras cruzadas, o sea, de la cruzado. Eso no sé yo qué idea tiene usted sobre esto. Vamos a ver, de lo primero yo he indicado de que no tenía claro el por qué habían destrozado el palacio. Sí, el motivo efectivamente es que se suponía que iban a poner allí los cañones, pero me da igual, los pongo en otra parte. Yo personalmente no soy un militar y especialista en tácticas militares, pero a mi juicio creo que fue un error. Y yo he jugado por encima de ese palacio muchas veces. La montañeta de los viveros hemos jugado todos de niños y por allí hemos corrido y hemos escondido a jugar al escondite. Pero fue así, la historia es como es, no vamos a cambiarla. Y con relación a la otra parte, efectivamente coincide el Cid con las primeras inclusiones cristianas en el reino de Jerusalén, etcétera, de las cruzadas. Lo que es la relación del reino de Valencia, de la taifa de Valencia con aquello, no tengo mucha idea. Pero yo sospecho que la taifa de Valencia no tuvo un gran poder como taifa musulmana al lado de las demás. ¿Y por qué digo eso? Pues porque fue vasalla del rey de Lérida en una época, pagaba parias también en otra época a Berenguer Ramón, fue deseada por todos, pero no creo que tuviera una gran fortaleza. La prueba está en que decide, sin haberla conquistado, decide Alfonso VI dársela a Al-Qadir a cambio de Toledo. Pues y estamos hablando 60 años después de que, bueno, ni siquiera, o a lo mejor 50 o 40 años después de que se formaran las taifas. Y yo pienso que no era una de las taifas, digamos, desde el punto de vista de ejército, de fortaleza y política, más importantes, sino más flojas. Ahora, eso no quita para que fuera codiciada por todas, puesto que tenía una huerta fantástica, eso ya lo sabemos. Esta es mi opinión.
pienso. Y además apoyada por estos argumentos. Y pagabas parias, y pagaba parias a moros, no a los cristianos, aunque a los cristianos terminó pagándole al final, por supuesto, y al Cid. Muchas gracias.